En esencia, un hombre es una elección y un macho simplemente es una persona que no tiene la capacidad de decidir qué tipo de experiencia masculina quiere vivir, decidir qué le conviene o no sentir, gestionarse, pedir ayuda, decidir cómo quiere cuidarse, a dejar que también otros hagan cosas por ti, tú hacer otras cosas por otros. En definitiva, ser hombre tiene que ver con saber elegir, no con repetir inconscientemente unos mandatos que ni has elegido, ni te has planteado, ni sabes por qué haces, simplemente sigues porque se supone que es lo que tienes que hacer, ¿no? Igualadas, bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro video podcast en el que hablaremos hoy de nuevas masculinidades o masculinidades no hegemónicas. Esta vez lo haremos de la mano de un experto. Para eso invitamos a Nico Nogués, activista, defensor de derechos humanos, fundador del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas. Cuéntame un poquito de ti, ¿cómo surge este proyecto? Pues ante todo, gracias por la invitación. El instituto se puede encontrar en redes como De Machos a Hombres, se nos conoce más por ese nombre. Y en esencia es un viaje, yo siempre digo que personal, hace ya casi una década, pero también colectivo, ¿no? Como lo que uno encuentra de situaciones, problemas a resolver personales que no te encajan con quién eres como hombre y que quieres como transformar, no solo son un problema tuyo, es un problema con el que muchos hombres probablemente se sienten identificados también, ¿no? Y así nace como esta especie de viaje de macho a hombre, donde el macho es pues estas reacciones inconscientes, mandatos culturizados que hemos aprendido, que tenemos muy incrustados como en este caso entidades masculinas, y la idea es poder recorrer un camino que nos lleve a una identidad elegida, el hombre, lo que sea que eso signifique para cada hombre que esté viendo esto o escuchando esto, y ese es el objetivo, en algún punto ayudar a identificar situaciones que ya no nos funcionan, ver qué hay detrás de eso y poder transformarlas. Hablemos de esto de masculinidades no hegemónicas, porque suena un poco abstracto, es traducirlo en palabras un poquito más coloquiales. Digamos que es eso que identificas como ser un hombre. Parece que ser un hombre es una especie de instrucción, es un instructivo que tienes que cumplir, que está muy establecido en la sociedad, en quienes somos en este caso como identidades masculinas, algo que está regido por unos mandatos muy rígidos, muy específicos, que seguramente todo el mundo conoce: no llores, no pidas ayuda, resuelve como un hombre, mide tu hombría en función de tus conquistas sexuales, cuidarte eso es de débiles o es de mujeres. Entonces, esa idea predominante se le denomina, digamos, en nichos más académicos, masculinidad hegemónica, por en algún punto enmarcar una única posibilidad exclusiva, rígida, aparentemente única, de actuar como hombre en este caso. ¿Cómo llegaste tú a ese punto? ¿Cuál es tu historia personal o qué te motivó a hablar de esto? Pues yo vengo de las industrias creativas y digamos que históricamente también tengo en paralelo una carrera de activista, donde los proyectos que yo lideraba eran proyectos sociales o ambientales, y en algún punto iba detectando que la raíz del problema relacionado con lo social o lo ambiental para mí iba siendo la misma, cómo estamos violentando constantemente eso que llamamos recursos naturales, intentando extraer el máximo provecho de eso. Entonces, de esa observación empieza una indagación personal, una investigación personal, que me lleva a entender esto que se llama antropológicamente mentalidad patriarcal, que es esta forma en la que nos relacionamos desde el control, desde el dominio, desde parámetros de exclusión muy jerárquicos, y que es una forma que en lo coloquial se le denomina machismo, y en esencia que tiende a denominar lo masculino como superior a lo femenino, ¿no? Empiezo a generar movimientos en torno a eso, a pruebas que me empiezan a llevar hacia lo que yo denomino activismo creativo, cómo usar el poder de la comunicación y de la creatividad para generar otras narrativas que nos ayuden a romper con esta mentalidad patriarcal. ¿Y qué lugares incómodos tuviste que ocupar, ¿no? Es decir, luchar con ideas que nos enseñaron desde muy pequeños. Nos llevan momentos incómodos. Sí, en lo personal te digo, yo creo que desde siempre he sido un bicho raro, ¿sabes? De que soy un niño como que no encajo muy bien, ¿sabes? Y es una cosa que al principio te cuesta aceptar, pero luego lo ves como una bendición, ¿sabes? Es como que no encajas, no necesariamente me gustaba el fútbol o ciertos deportes, era una persona, un niño más sensible, más creativo, ¿no? Y desde ahí pues empiezas a tener otros intereses también. También el tema de las relaciones, ¿no? Lo que quieres en una relación, por qué te encuentras con el mismo tipo de relación, cómo transformar eso, ¿sabes? No fue un gran momento de quiebre, yo no recuerdo un gran momento de quiebre. Hablemos entonces un poco de
esa investigación tuya y lo que te ha llevado hoy a ser portavoz de estos temas. Y es cómo la sociedad le ha enseñado a los hombres a ser hombres. Empezando por la propia identidad masculina, que te separa, te aísla en algún punto, ¿no? Porque no puedes, no es legítimo no saber, dudar, pedir ayuda, relacionarte desde eso que llamamos una inteligencia más emocional, que se sigue asociando mucho a lo femenino, a las mujeres, ¿no? Y desde ahí ocurre esta castración, porque en esencia no te permite interactuar, vincularte en múltiples dimensiones, en primer lugar contigo mismo, con otras personas, con los territorios que habitas, con tu casa, con tu hogar. Entonces creo que es una forma social muy basada en esta imposición, estos instructivos que hoy podemos ver en muchos pseudogurús que inundan las redes sociales, que es la réplica, la caricatura, la hipérbole de todo eso, pero que es muy funcional, desafortunadamente, para audiencias muy jóvenes que están ansiosas, como lo estuvimos tú y yo pues en nuestras juventudes, de respuestas. Quieres genuinamente tener respuestas. ¿Quieres ligar bien? Toma esto, así tienes que comportarte. ¿Quieres ser el líder macho alfa de tu manada? Así tienes que comportarte. No es, digamos que parece una caricatura, es una caricatura, pero desafortunadamente los efectos nocivos que tiene eso son devastadores, porque lejos de tomarse como una caricatura ridícula y poder tomar perspectiva y cuestionar que eso no funciona, porque no es funcional en nuestra vida, estos aislamientos emocionales, este poco cuidado que tenemos con nosotros, con nuestras relaciones, no es funcional. Lejos de verlo así, simplemente vemos la parte de, mira, esto es un manual que puedo seguir, me lo dice este tipo que aparentemente sabe de esto, voy a hacer lo que me está diciendo, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? No tenemos referentes masculinos a los que realmente podamos acercarnos a pedir ayuda de verdad por proximidad física, no los tenemos, y al mismo tiempo tenemos miles, cientos de miles de referentes masculinos que inundan estas plataformas digitales con discursos muy simplistas sobre lo que significa ser un hombre, ¿no? Entonces es una paradoja hiperbólica que ahora mismo estamos viviendo como sociedad también. Además debe ser muchísimo más sencillo seguir un checklist, un paso a paso, que hacerse todas esas preguntas de cómo ser. Y eso nos lleva a lo que tú mencionas en este momento, y es la manósfera. Estos gurús, estos tips para seducir y demás, y mencionabas los riesgos. ¿Cuáles son más allá de caer en un discurso simplista? El mayor riesgo que veo de esos espacios digitales es que muchos jóvenes varones están buscando allí respuestas que tienen que ver con el cuidado. Y esto suena incluso paradójico, ¿no? Es decir, sabemos que la machosfera genera violencias porque lo único que hace es perpetuar una identidad masculina basada en el descuido absoluto de las relaciones, en la misoginia hacia las mujeres, en la radicalización de los discursos. Eso lo sabemos cuando lo miras con perspectiva, ves los datos, ves lo que ocurre en la sociedad. Pero la gente que vaya a buscar respuestas, lo que va a buscar allí es respuestas que tienen que ver con no sé qué me está pasando, no me siento bien, no sé cómo establecer vínculos, tengo dudas sexuales, relacionales, estéticas, corporales, y hay hombres ahí que saben de esto, que me pueden dar respuestas. Voy a ver qué me cuentan y voy a ver si eso me funciona. Muy complejo, porque realmente lo que está produciendo pues, son efectos devastadores también en esos jóvenes varones, donde, insisto, las dudas son legítimas, pero lo que encuentran allí es un discurso muy manoseado, muy distorsionado de la realidad, con efectos devastadores en los vínculos, en las relaciones, entre géneros, etc., ¿no? Aparentemente se presenta como algo que para ellos puede ser una zona de respuestas, incluso amigable, pero lo que genera hacia la sociedad, hacia el propio varón, hacia las relaciones que establece, es absolutamente nocivo. Cuéntame más sobre eso que tú ves en tu audiencia, o sea, cuáles son esas preguntas, pero también cuáles son esos riesgos en su salud mental, en su manejo de sus emociones y demás, ¿cómo los afectan? Efectos nocivos, pues muchísimos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que hoy en día temas de salud emocional, ¿no? Realmente la manósfera no cubre eso, no lo llega a cubrir. No lo llega a cubrir. Como lo llega a cubrir y siguen sin haber referentes masculinos, hoy en día el primer detonador de respuestas en la generación Y, por ejemplo en la Z, de salud emocional es ChatGPT. Estados Unidos casi un 79% en esa generación, ¿no? Va a ChatGPT a buscar respuestas sobre salud emocional. Con todo lo devastador que puede ser eso, vemos casos que recientemente se denuncian donde
desafortunadamente una persona se suicida inducida por la propia ChatGPT que te dice hasta eficientemente cómo tienes que hacerlo mejor. Es tremendo, ¿no? Entonces ahí entramos en otros temas de regulaciones tecnológicas, éticas, etc. Pero a lo que voy con esto es que los efectos son muy concretos. Si lo llevamos a violencia sexual o violencia de género, pues podemos medir incluso. Reddit acaba de cerrar un foro dentro del propio Reddit donde jóvenes menores de 20 años estaban planeando feminicidios. De la salud emocional, el discurso está. El feminismo o las mujeres nos castraron un poco, nos volvieron más débiles, más dóciles y más emocionales. Tenemos que volver a este otro lado para ser líderes y demás. Hablemos de salud emocional. La salud emocional, la fortaleza emocional realmente es el mayor estatus de fortaleza que existe. Y eso no pasa por no hablar de tus problemas. Pasa por entender que las emociones en primer lugar no tienen género. Vas a sentir seguro. Y el punto es qué haces con eso que sientes, ¿no? Cómo lo gestionas. Cómo tienes la capacidad de procesarlo con palabras, ver si necesitas ayuda, pedirla, asumirla, darla. Entonces, en primer lugar, resignificar eso, porque para mí la salud emocional, la salud mental, gestionarte emocionalmente es el mayor símbolo de fortaleza, ¿no? Y es algo que ha estado muy asociado al género femenino, cuando en realidad las emociones no entienden de género. Entonces diría resignificarlo desde allí. O sea, fortaleza no es ir al gimnasio y tomarte proteínas necesariamente para verte más fuerte. Fortaleza es gestionarte emocionalmente y ver qué haces con todo eso que estás sintiendo para no estallar de una forma que ni te conviene a ti ni te conviene a quien está delante. Pues intentemos dar algunas respuestas a esos mensajes simplistas que se escuchan. Entonces, no sé, rápidamente hablemos de técnicas de seducción, cómo tomarlos desde masculinidades no hegemónicas. Yo te diría, la pregunta para mí es una gran herramienta de seducción, ¿sabes? O sea, no partir de la expectativa, más bien tener la valentía, si partimos del estereotipo de la masculinidad, de generar preguntas, ¿no? Con un interés genuino de conocer a quien tienes delante, ¿no? Entonces la pregunta como un detonador de seducción, de curiosidad, por conocer el universo de la persona que tienes delante y permitiros más eso, ¿no? En vez de estar presuponiendo o siguiendo instructivos, habilitar la pregunta como una posibilidad de encuentro radical con la diferencia que puede ser ese otro ser que tienes delante. Hablemos de esta parte estética, de los hombres se deben ver más fuertes, los gym bros, bueno, todo esto. ¿Cómo debería ser entonces? Uy, gran pregunta. Yo creo que, mira, el tema de la estética siempre ha estado en el género masculino, asociado a la masculinidad. Creo que la potencia de todo esto es, amigos, no estamos inventando nada nuevo. Eso siempre ha estado ligado al estereotipo, ¿no? El gym bro, ahora le ponemos la etiqueta de gym bro, pero siempre estuvo el gym bro, estuvo siempre en los gimnasios. La gran ventaja ahí es resignificarlo desde el cuidado. ¿Por qué quiero estar fuerte? ¿Para qué quiero estar fuerte? ¿No? Y desde ahí empezar a cuestionar si es una cosa que me gusta, me siento bien, tiene que ver con cuidarme, ¿sabes? Con darme un tiempo, un espacio que normalmente desde los mandatos de la masculinidad no está asociado a la masculinidad, darte espacio y tiempo para cuidarte. Si lo empiezo a aprovechar desde ahí, ya no sigo un libro de instructivos de un tipo que me dice que me tengo que ver fuerte para ser un hombre, sino que más bien empiezo a preguntarme ¿para qué hago esto? ¿Me sienta bien? ¿Tiene que ver con mi salud? Listo, o sea, enfoquémoslo desde ahí. ¿Cómo realmente llegar a una deconstrucción y no simplemente hacer un rebranding masculino? Una de las cosas que más intento promover o divulgar es seguir intentando definir la masculinidad, en los términos que sea, es repetir el mismo patrón de estereotipo de masculinidad hegemónica. Ahora, si nos inventamos una definición nueva, en 10 años va a quedar caduca, va a estar 10 años hegemónica, entonces simplemente va a ocupar el espacio y el lugar de una definición antigua, pero simplemente va a encasillar a muchos hombres a hacer algo que se supone que te define como hombre, ¿no? Entonces, yo simplemente invitaría, no necesitamos otra definición de masculinidad, necesitamos romper el molde de la masculinidad y habilitar la posibilidad de que cada hombre decida en qué términos realmente quiere iterar con su propia experiencia, ¿sabes? Sin necesidad de encasillarnos con palabras, con instructivos nuevos que reemplacen instructivos viejos, ¿no? Y todo vale allí, pues sería la gran pregunta. No todo vale allí, porque digamos que en esas pruebas y errores, todo aquello que nos aleje de las violencias que ejercemos, autoejercemos, promovemos, inconscientemente también hacemos, todo lo que nos aleje de eso va a ser en calidad de una mejor experiencia masculina. Entonces no todo vale, sino que más bien en esa iteración hay que ver qué es lo que realmente nos produce más cuidado propio,
cuido, digamos, de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, porque eso es funcional. Lo otro es contraproducente y lo vemos en las estadísticas. Ok, bueno, Nico, muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos tanto, por contarnos de tu trayectoria. Y a todas las personas que nos ven, invito a seguirlos en sus redes sociales y no olviden seguirnos a nosotras en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Las Igualadas. Muchísimas gracias, muchas gracias, Nico. Gracias a ti también, Alejandra. Aprovechar desde ahí, ya no sigo un libro de instructivos de un tipo que me dice que me tengo que ver fuerte para ser un hombre, sino que más bien empiezo a preguntarme ¿para qué hago esto? ¿Me sienta bien? ¿Tiene que ver con mi salud? Listo, o sea, enfoquémoslo desde ahí, te diría.